Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos y gran familia Diseños de Vida. Contento y agradecido con Dios nuestro Salvador porque tenemos una vez más este momento especial para seguir recorriendo este maravilloso camino de los mandamientos de Dios. Si hay algo que genere luz y claridad en nuestro trasegar cristiano, es saber y comprender qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios ha sido generoso en revelarnos con claridad cuál es su voluntad para con nosotros, sus hijos. Así que en el día de hoy vamos a prepararnos para escudriñar el segundo mandamiento. Hace 8 días tuvimos el privilegio de comenzar con esta serie y hoy nos encauzaremos en el segundo mandamiento, que tiene que ver con no te harás imagen ni semejanza. Así que quiero que por favor me acompañes a hacer una breve oración y vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos tener la capacidad de entendimiento para comprender su bendita palabra. Dios Todopoderoso, el gozo y la alegría que hay en mi alma es muy grande y muy grato, porque puedo, Señor, sentir la bendición que vas a impartir en este momento a través de tu bendita enseñanza, de tu bendita palabra. Bendigo también a cada uno de los presentes, a las familias que están conectadas en este momento, a los amigos que se conectan para recibir tu palabra, y me dispongo como un canal también para ser eficaz en la transmisión de tu mensaje. Úsame, Señor, como ese instrumento para que la palabra corra y sea glorificada en cada corazón que se dispone a recibirla. En Cristo Jesús, amén y amén. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni semejanza. Y quiero inmediatamente que hagamos lectura de la base bíblica para este segundo mandamiento que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Quiero hacerlo en esta oportunidad en la Nueva Traducción Viviente y quiero que siga atentamente, por favor, la lectura que aparece allí en pantalla. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Amén. Qué poderosa palabra la que Dios le entregó al pueblo de Israel allí en el monte Sinaí y que también sigue siendo supremamente actual para cada uno de nosotros, especialmente para su pueblo, la iglesia. Creo que en el marco de lo que estamos estudiando en esta serie nos resulta sumamente beneficioso y también muy útil recordar la verdadera función y también la verdadera belleza de los mandamientos de Dios para su pueblo. ¿Cuál era el propósito principal al Dios entregarle a su pueblo estos mandatos? Que fuese un pueblo santo, que fuese un pueblo que amara vivir en santidad, para poder recorrer un camino que lo mantuviese cerca de su Dios, cerca de su Rey. Su deseo, el deseo de Dios para con su pueblo, siempre ha sido que permanezca en comunión con Él. Si hay algo que anhela el corazón de Dios para con sus hijos, para con sus criaturas, para con su pueblo, es precisamente que estemos lo más unidos, lo más cerca a Él. Pero entendamos que la palabra del Señor claramente nos dice que es muy difícil poder tener comunión con Dios, es decir, es difícil y hasta imposible poder agradarlo si no vivimos en santidad. Si no logramos vivir en santidad, significa que estaremos alejados de su presencia. Y si estamos alejados de su presencia, esto significa que entonces estaremos al margen de las bendiciones que Él ha dispuesto para que las disfrutemos. Hay maravillosas bendiciones, maravillosos beneficios que están esperando para que nosotros las disfrutemos en el marco de una relación de intimidad, en una relación de comunión con nuestro amado Dios.
Por eso es interesante hacer memoria para poder unir tanto el primer mandamiento que estuvimos estudiando hace 8 días, junto con el que vamos a estudiar hoy, porque el primer mandamiento, del cual el Señor nos dice que no debemos tener dioses ajenos, Él es el único Dios verdadero. Este mandamiento nos habla de la posición que Dios debe ocupar en nuestro corazón. Él es el único, no puede existir ningún otro Dios. Pero el segundo mandamiento del cual vamos a hablar en esta oportunidad se refiere a la adoración que le debe nuestro corazón a Dios. No solamente debemos reconocerlo como el único, sino que también Él merece una adoración única, una adoración auténtica, legítima. Nuestro Dios es el único en nuestra vida. Y como es el único, pues también es el que merece la adoración por excelencia, la adoración más maravillosa que puede ofrecer nuestro corazón, más auténtica que puede ofrecer nuestro corazón delante del Señor. Y la razón por la que el Señor le dice a su pueblo que no te harás imagen ni ninguna semejanza, es porque el Señor espera que la adoración que nosotros le demos a Él no esté limitada a nuestra imaginación, no esté limitada de pronto a nuestra perspectiva finita o humana. La adoración que merece nuestro Dios es una adoración que debe estar enmarcada bajo la revelación escritural, bajo la revelación de la palabra del Señor. La única adoración en espíritu y verdad es la adoración que Dios mismo ha planificado para que nosotros, sus criaturas, se la entreguemos a Él. Por eso es que Dios prohíbe, esa es la razón por la que Dios prohíbe hacer imágenes o crear semejanzas de la divinidad. Hacer o crear una imagen con valor divino para adorar o así sea solamente para venerar, nos va a abocar al terreno pantanoso y prohibido de confiar en un Dios que fue creado por nosotros. Y ahí entonces es donde comienza el problema en nuestra vida de adoración. Porque entonces todo el tiempo vamos a estar enfocando nuestra adoración hacia rasgos que nosotros mismos pensamos que Dios tiene. Y entonces lo limitamos. No somos llamados a adorar lo que nosotros pensamos que es Dios. Nosotros somos llamados a adorar al Dios que verdaderamente Él es. Por eso tenemos que rendir nuestra imaginación, rendir nuestra capacidad mental a la revelación de las Escrituras y someternos a ella. Hay cosas de Dios, hay cosas del ser de Dios que quizá nuestra mente finita queda supremamente desafiada. Pero a pesar de que no entendamos ciertas cosas del carácter de Dios, del ser de Dios, antes eso debería llenarnos de mayor capacidad de admiración, de adoración ante su ser, porque nuestro Dios es infinito. Así que quiero que en estos momentos miremos algunos aspectos importantes sobre este mandamiento tan hermoso, tan relevante en nuestra vida cristiana. Hablemos en primer lugar sobre la prohibición. El versículo 4 nos dice claramente: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Note que el mandato es una prohibición. Se prohíbe incluso la adoración de las imágenes que pueden evocar, entre comillas, al Dios verdadero. Es una prohibición tajante que recibe el pueblo de Dios en un contexto de una tierra donde los vecinos tenían creencias politeístas. Entonces, lo primero que hace Dios es entregar directamente una prohibición en este mandato. Algo interesante que nosotros notamos en el registro bíblico es que los judíos posexílicos, es decir, los judíos que regresaron del cautiverio de Babilonia, vieron con seriedad este mandamiento y ellos no permitieron ninguna pintura o imagen insinuante de la deidad, cosa que sí ocurrió lamentablemente con el pueblo israelita preexílico. Entonces,
nos damos cuenta que de una u otra manera, el haber estado 70 años en una tierra extranjera, exiliados, les ayudó para poder entender que definitivamente el único Dios verdadero, que es el Dios de Israel, es el Dios que no se circunscribe a una imagen tallada en madera, en yeso, o ni siquiera a una imagen elaborada con una pintura como producto de la imaginación humana. Estos judíos posexílicos entendieron y comprendieron que definitivamente su Dios es un Dios que no se puede representar con formas humanas. Así fue tan clara esta perspectiva en el tiempo posexílico que para la época romana los judíos tenían por abominación las imágenes que los ejércitos del imperio tenían grabadas en sus estandartes. Ellos abominaban esas imágenes porque obviamente ellos comprendían que esas imágenes evocaban divinidades para la cultura romana, que era el imperio que estaba dominando sobre ellos. Hacer imagen de la divinidad es algo abominable porque es cambiar la verdad de Dios por una mentira. Por eso es que es tan abominable este pecado de la idolatría. Romanos capítulo 1, versículo 25, claramente el apóstol Pablo dice algo al respecto. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, cuidémonos porque este segundo mandamiento nos está diciendo claramente que debemos proteger nuestra adoración de la falsedad. Nuestra adoración, para que se mantenga auténtica, tiene que estar enfocada en el Dios revelado en las Escrituras. Y es un Dios que nos invita a no hacer imagen ni semejanza de Él. Habacuc, capítulo 2, versículo 18, también nos dice: ¿de qué sirve la escritura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Es que una imagen con enfoque divino insinúa que Dios tiene cuerpo. Lo está limitando a una forma antropológica o antropomórfica, mejor, una forma de humana. Pero la verdad es que esto contradice abiertamente lo que dicen las Escrituras. En Juan capítulo 4, versículo 24, claramente Jesucristo dijo: Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La verdadera adoración no se limita a cómo yo imagino que es Dios. La verdadera adoración me lleva a deleitarme en la revelación de su ser, en las facetas de lo que la Biblia habla de que es Dios en cuanto a su carácter. Y para eso no necesito hacerme ninguna imagen o crear alguna talla, de pronto de alguna forma. No, lo único que necesito es dejar que mi espíritu se eleve y llegue ante su mismo trono y exalte la grandeza del ser de Dios por todo lo que su palabra nos dice que Él es. Una forma muy práctica de cada día comprender quién es Dios es estudiar a la luz de las Sagradas Escrituras los nombres de Dios. Y de eso vamos a estar hablando en un siguiente mandamiento. Así que nuestra adoración genuina debe estar regida es por el poder de la fe y no por el poder de nuestra imaginación. Tenga eso bien presente. Nuestra adoración se rige por el poder de la fe. Ahora, en segundo lugar, quiero que miremos algunas razones de esta prohibición. Recuerde que este mandamiento es una prohibición. No te harás imagen ni semejanza. Los versículos 5 y 6 nos dicen de la siguiente manera: no te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman
y obedecen mis mandatos. Aleluya. Quiero que revisemos algunas razones en torno a lo que hemos leído anteriormente, porque es la palabra del Señor la que nos entrega estas razones. No son posturas mías, no son posturas personales, sino que son las posturas de la palabra del Señor. Lo primero que encontramos en este texto es el celo de Dios en cuanto a la exclusividad de adoración. Dios claramente prohíbe hacer imagen y semejanza de Él, utilizando de pronto imágenes del cielo, de la tierra, ¿verdad? Y prohíbe esto porque Dios es el único, como lo estudiábamos en el primer mandamiento. Él es el único Dios verdadero, no existe nadie más. Los demás, los que se llaman ídolos, son vanidad, son inútiles. En realidad no existen. Entonces, como Él es el único, pues también la adoración es exclusiva de Él, le pertenece solamente a Él. Y es más, esta adoración Dios espera que sea dada y entregada de parte del pueblo que Él escogió, del pueblo que Él por soberanía decidió escoger entre todas las naciones de la tierra para gloria de su nombre. Entonces, esto indica por qué hay un celo especial en el corazón de Dios, porque se sobreentiende que Él escogió un pueblo y espera de ese pueblo selecto una adoración genuina, una adoración exclusiva para Él. La segunda razón es porque el castigo que hay contra la idolatría es bastante radical. El castigo que está descrito en la palabra del Señor contra la idolatría es pero supremamente fuerte. Ahora, Dios considera al idólatra como alguien que odia al Dios verdadero. Cuando una persona decide adorar algo que considera Dios, algo que él mismo se ha imaginado y que ha creado desde su mente, y termina doblegándose ante eso que él mismo ha creado en su mente, ya se está convirtiendo en un enemigo del único y verdadero Dios. Y es tan pecaminoso este acto que dice la palabra del Señor que al morir los padres en ese pecado sin haber sido enjuiciado, entonces los hijos de esos padres idólatras van a seguir sus pasos y van a hacer suyas las observancias religiosas por tradición. Y entonces llega un punto donde Dios, que es justo, Él vigila y espera hasta la cuarta generación para traer juicio. Él vigila, pasea las generaciones y aún hasta la cuarta generación. Si Él nota que esa tradición de idolatría se ha venido transfiriendo, llega un momento donde Dios entonces trae juicio, ya que en su justicia, dice la palabra del Señor, que Dios no dará por inocente al culpable. De eso es lo que está hablando este famoso pasaje. No se está refiriendo tanto a como muchas veces se ha hablado de las famosísimas maldiciones generacionales, que lamentablemente es una teología mal enfocada, pero en realidad lo que sí está hablando es de lo peligroso de no resolver nosotros, los padres, no resolver nuestra relación con Dios. Cuando vivimos en idolatría, cuando no permitimos que el único y verdadero Dios sea el que reine y gobierne nuestra vida, estamos legando a nuestras generaciones una tradición pecaminosa. Y esa tradición pecaminosa es visitada por el juicio de Dios hasta la tercera y cuarta generación. La idolatría, tarde o temprano, es castigada por el Dios verdadero. Cuando se llena la medida de Dios, entonces Él viene con sus juicios para ajustar cuentas con los idólatras. Ningún idólatra escapará del juicio de Dios. La idolatría será tarde o temprano, será enjuiciada, ya sea en la misma persona o en sus generaciones. Y también otra razón importante de esta prohibición es que hay un favor muy especial que Dios va a mostrar a sus fieles seguidores, a sus fieles adoradores. No todo es negativo. Hay un contraste poderoso entre la visitación de la maldad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación por la idolatría, contrasta con la bendición que le espera a esa generación que ama y guarda los mandamientos del Señor. Dice que las bendiciones serán extendidas hasta 1000 generaciones. El mal de la idolatría, que ha de ser castigado hasta la cuarta generación, está contrastado entonces de una manera marcada con la misericordia divina hasta las 1000 generaciones de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Tenemos que tomar una decisión, mis amados hermanos, mis amados oyentes. Debemos tomar una decisión frente a este segundo mandamiento. Cuidémonos de la adoración falsa. Cuidémonos de estar formando desde nuestra imaginación al Dios que queremos adorar. Dios espera que nosotros le conozcamos y entre más le conozcamos, nos dispongamos a adorarle con una genuina adoración. La genuina adoración parte de la aceptación de quién realmente es Dios, según la palabra, no según yo, sino quién realmente es Dios, según la palabra, que es la revelación de Dios. Entonces, ahí estará marcada la diferencia, si seremos verdaderos adoradores o seremos idólatras. Cuando en nuestro corazón hay un amor verdadero por el Señor, entonces nuestra preocupación constante va a ser querer guardar y poner por obra los mandamientos del Señor. El verdadero adorador hace de los mandamientos de Dios su mayor pasión. Por eso es que una persona que ama a Dios es una persona piadosa. Y una persona piadosa vive ocupada en las cosas del Espíritu. Y cuando una persona se ocupa de las cosas del Espíritu, entonces los dividendos que reciben son dos cosas de las más codiciadas en el corazón humano: vida y paz. Romanos capítulo 8, versículo 6 en adelante lo dice. El ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso, mis hermanos, hoy quiero apelar a través de este segundo mandamiento para que hagamos de nuestro mayor anhelo en nuestra vida cotidiana conocer a Dios. Hagamos de nuestro mayor anhelo, de nuestro mayor deseo en nuestro diario vivir, querer cada día entender y comprender el ser de nuestro Dios, para poder entonces adorarlo en espíritu y adorarlo también en verdad, como se lo dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana allí en Juan capítulo 4. Entonces, cuando nosotros aprendemos a apasionarnos por su presencia y empezamos a recorrer ese camino precioso de conocerlo y entenderlo, vamos a no depender de nuestra imaginación, a no depender de nuestra limitación humana, sino por el contrario, vamos a depender de la revelación sagrada de las Escrituras para entregarle diariamente a nuestro Dios una ofrenda de verdadera adoración, una ofrenda de verdadera exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si hay algo que honre, si hay algo que haga feliz, si hay algo que conmueve el corazón de Dios, es encontrar en medio de todas sus criaturas alguien que realmente le conoce, alguien que realmente le adora por lo que Él realmente es. Que Dios nos ayude para poder entender este principio que dice: quien recibe la gracia de la verdadera adoración, ha recibido la gracia para la verdadera obediencia. ¿Quieres entregarle verdadera adoración a tu Dios? No te hagas imagen y semejanza de Él. Simplemente decide obedecerlo con todo tu corazón y entonces estarás impactando el corazón de Dios. Oremos al Señor. Padre bendito y Dios eterno, gracias por la palabra que nos entregas en este momento, por este segundo mandamiento que le entregaste al pueblo de Israel allí en el monte Sinaí, que también, Señor, se convierte en un mandamiento importantísimo para nuestra fe cristiana. Gracias porque nos recuerdas hoy que nuestra tarea es amarte por sobre todas las cosas, que nuestra tarea es anhelarte por sobre todas las cosas para poder conocerte cada día más y más. Y así garantizaremos entregarte una genuina adoración.
porque ese es el llamado supremo. Nuestro llamado es ante todo a ser adoradores, pero adoradores en espíritu y en verdad. Nos has hablado claramente de la importancia de no terminar creando o imaginando el Dios que nosotros pensamos, el Dios que nosotros creemos que eres tú. Es importante tomar el reto de someternos a las Escrituras, acercarnos con total humildad delante de ellas para ir conociendo en la guianza del Espíritu Santo las facetas reales del ser de Dios, y en la medida que le vayamos conociendo, entonces renunciaremos a nuestra imaginación para adoptar la verdad del Dios que realmente Él es. Y así estaremos viviendo en esa libertad maravillosa de conocer al Dios único y verdadero, y que cuando lo conocemos, nuestra alma se deleita, nuestra alma halla placer, nuestra alma no quiere sino estar ahí en esa presencia divina, porque allí hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Este mandamiento tan hermoso nos recuerda que Dios desea que nosotros habitemos muy cerca de Él. Este mandamiento nos recuerda que Dios desea que estemos lo más apegados a Él, pero que la única manera para poder estar apegados a Él es no inventando quién es Él, sino descubriendo a la luz de la revelación bíblica quién es Él. Ayúdanos, mi Señor, para convertirnos en escudriñadores de verdades, guardadores de verdades, y esas verdades las podamos aplicar en nuestra vida, y al tener esa revelación seamos transformados cada día de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor. Te agradecemos por la palabra, y sé que ella no volverá vacía, sino que impartirá edificación, exhortación y consolación en cada corazón que la recibe. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.